Lucas 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Note esa expresión: Dios ha visitado a su pueblo. Por eso el sermón de esta mañana lo hemos titulado La visitación de Dios. Al recorrernos las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios en diferentes momentos, épocas, diferentes tiempos, Él visitó a su pueblo y visitó a personas específicas con el propósito de manifestarse haciendo milagros, trayendo respuesta, trayendo sanidad, trayendo salud a las personas y haciendo diversos milagros. El deseo del Señor en este tiempo es que nosotros podamos anhelar su visitación. Realmente, amados, cuando Dios visita a un lugar y a una persona es porque algo ha dispuesto a hacer. Y esto es lo que vamos a descubrir en la palabra del Señor. Para comenzar, es necesario que podamos definir la palabra visitación como un tiempo especial en el cual Dios interviene para inspeccionar, ayudar y ejecutar sus planes. En el original griego encontramos la palabra visitar y visitación. La palabra visitar viene del griego episketomai. Significa primeramente inspeccionar, visitar con la ayuda del acto de Dios. Y en este caso vemos dos versículos siempre en el libro de San Lucas, en el caso 1:68. Lucas 1:68, que aquí menciona esta palabra. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Note cómo menciona acá que Dios había visitado y redimido a su pueblo. En el 1:78, siempre de Lucas, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces, aquí vemos que menciona esta palabra, que Dios visitó. Entonces, pero también tenemos la segunda palabra, visitación, que es diferente, aunque viene de la misma raíz. Esta palabra, visitación, viene del griego episcope y denota una visitación, sea en misericordia o en juicio. Es decir, que Dios puede visitar para dos razones. Una, para traer misericordia, traer bendición, o para traer juicio. Entonces, lo primero es que encontramos nosotros que cuando Dios visitó a muchas personas era para traerles una respuesta, para traerles una sanidad o un milagro. La segunda es para traer un juicio. Y en este caso lo vemos cuando dice la Escritura que al principio, después de muchos años después del diluvio, Dios le dijo a la gente que se esparciera por todo el mundo. Sin embargo, la Escritura nos habla que ellos decidieron hacer una torre y reunirse todos ahí y que hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces dice la Escritura que Dios descendió y confundió la lengua de todos, y así que fueron esparcidos. Entonces ahí vemos que Dios descendió en ese entonces no para traerles una bendición, sino era para confundir las lenguas porque estaban fuera del propósito del Señor. Así que, pero en muchos de los casos, y es la mayoría de lo que vamos a ver hoy, Dios visitó a su pueblo porque las personas estaban esperando un milagro. Y en el caso Israel, vemos también cómo Dios visitó a su pueblo y ellos no se enteraron el plan que Él tenía para con esa nación. Ahora, hay algunos puntos importantes para tener en cuenta sobre la visitación de Dios. Primero,
el peligro al no reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Quiere decir que puede haber un momento en el cual uno no se da cuenta que Dios nos visitó. Y este es el caso que quiero que veamos en Lucas 19, 41 al 44. Mire lo que dice acá. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y oiga esto: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es bien tremendo, amados, porque este es uno de los textos más tristes que encontramos de las cosas que salieron de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a su pueblo, vino a Israel. ¿Y sabe qué? Ellos no le reconocieron como tal. Dios mismo vino en persona. La Escritura dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando cuando Jesús vino a Israel. Es más, dice la Escritura que a Jesús nunca lo aceptaron porque pensaban que era un falso profeta. A pesar de que Él hizo milagros y maravillas como nunca. Resucitar a una persona, a un muerto de 4 días. Eso indicaba que no era cualquier persona, era Dios que había visitado esa nación. Pero usted ve, cuando Jesús nace, por ejemplo, no había ningún lugar donde Jesús naciera de una forma honrada, de una forma donde pudiese ser atendido. Nació en un pesebre, en un lugar donde habían animales. Óigame, Jesús habita 3 años y medio entre el pueblo, y los últimos 3 años fue del ministerio. Y ¿sabe qué? Continuamente Jesús les habló del reino de Dios, del plan de Dios, que era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no lo aceptaron. Tal es así que la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús estaba ya a días, amados, de ir a la cruz, le dice al Padre, hablando sobre su pueblo, hablando de Israel, y le dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Es decir, no se dieron cuenta que Dios los había visitado, que Jesús había llegado, que Dios se hizo carne y que había habitado entre ellos y que las oportunidades habían llegado, pero ellos pasaron por alto esto. ¿Y sabe qué? Se dice que hay 3 cosas, óigame, 3 cosas que nunca se pueden recuperar una vez que han pasado. La primera de ellas es una palabra. Cuando usted dice una palabra, usted no puede recuperar esa palabra. Es decir, por ejemplo, si maldice a alguien o le dice una cosa ofensiva a una persona y usted le dice: mira, retiro lo dicho, ¿puede retirar esa palabra? No se puede, ya está dicho. Entonces, es una palabra mal hablada, no se puede recuperar, o bien hablada también. Pero otra cosa que no se puede recuperar son las oportunidades. Óigame, cuando usted pierde una oportunidad, tampoco puede recuperar esa oportunidad que se perdió. Y lo tercero, lo que no se puede recuperar es el tiempo perdido. Óigame, el tiempo no se puede recuperar. Eso es mentira. Haga lo que haga, usted no puede recuperar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo ya pasó. Es como que diga: yo quiero recuperar lo que pasó ayer. Usted necesita una máquina del tiempo para irse allá, pero esa máquina de tiempo es ciencia ficción. Entonces, óigame, Israel perdió estas 3 cosas.
Perdió, fíjese bien, la palabra que Jesús trajo. Jesús trajo las buenas nuevas y ellos la perdieron. Perdieron las oportunidades de recibir la salvación, de recibir milagros. De hecho, Jesús en 3 años y medio solo hizo más de 30 milagros. Pero quiere decir que el Señor tenía mucho más que dar. Pero ellos perdieron la oportunidad. Y asimismo, el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nunca jamás se volvería a repetir. Así que, amados, es importante saber entonces que este pueblo, algunos a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Cuando Jesús viene, ellos estaban aplicando algo que sucedía en el Antiguo Testamento. También despreciaron las advertencias de Dios y, amados, prefirieron lo mundano en lugar de lo eterno. Entonces, quiere decir que se corre el riesgo de perder o el peligro de ignorar la visitación de Dios cuando no estamos atentos. ¿Sabía usted que cuando vinieron los reyes magos, que así lo dice Mateo, y preguntaron dónde nacería el rey de los judíos? Fueron a la Escritura. Óigame, los estudiosos fueron a la Escritura, pero no se les interesaron en el cumplimiento. No, ¿sabe quiénes se dieron cuenta y aprovecharon la oportunidad? Gente extranjera vino ahí y adoraron y le trajeron presentes al Mesías. ¿Y el pueblo? No. Entonces, óigame, la visitación de Dios sucede por la absoluta gracia y misericordia, pero siempre es precedida por el clamor y la búsqueda. Quiere decir de que la visitación tiene que ver con la búsqueda, muchas veces con la búsqueda, y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana. Mire lo que dice el Salmo 8:4. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Óigame, el salmista considera aquí indigno de la visitación de Dios. Y por eso dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Si usted piensa que Dios no piensa en usted, yo quiero decirle que sí, Dios piensa en nosotros. Pero también dice que Dios no visita. Oiga, yo no sé cuántas veces usted no se acuerda de Dios, pero Dios sí se acuerda de usted. Y dice, mire, mi hijo fulano, fulana ya no han ido a la iglesia. Ya dejaron de orar, ya no leen la Biblia. Otros dejaron de servir. Entonces, a veces pensamos que Dios no piensa en nosotros. Y óigame, muchas veces Dios nos visita y pensamos que nada ha pasado. Y Dios de seguro nos ha visitado. Entonces, es importante saber acá que este salmo dice que Dios piensa en nosotros y que también nos visita. La visitación de Dios puede suceder en más de una ocasión y puede venir en cualquier momento. Mire lo que dice Hechos 15:14. Hechos 15:14 dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Note que este texto dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Y de qué está hablando acá? De cómo el Espíritu Santo no se derramó sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Y en Hechos capítulo 10 encontramos cómo en la casa de Cornelio dice que cayó el Espíritu Santo y las personas fueron llenas del Espíritu. Entonces, en esa ocasión fue que Simón Pedro se dio cuenta y dijo: bueno, quiere decir que el Espíritu no es solo para nosotros, es también para los gentiles. Y por eso él les contó de cómo Dios había visitado. Quiere decir que Dios nos visita también con su Espíritu Santo. Y dice que era para tomar pueblo de ellos. Ahora, mire lo que dice también en el Salmo 17, versículo 3, la primera parte leemos. Dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Óigame, amados, ¿sabe cuándo es que Dios nos va a visitar? Cuando usted esté buscando la presencia de Dios. Cuando usted ore, cuando usted esté delante de Dios: Señor, yo necesito por esto. Señor, yo te alabo. Yo necesito también un milagro. Señor, necesito una respuesta. Le aseguro que Dios lo va a visitar.
Dios no lo va a visitar viendo series o viendo películas, hermano. Definitivamente no nos va a visitar ahí. Y no estoy diciendo que eso es malo, estoy diciendo, es verdad, que cuando uno aparta tiempo para buscar al Señor, Él llega y nos visita. Sí, yo no sé si alguna vez usted ha sentido la presencia de Dios cuando está orando, pero eso significa que Dios lo ha visitado. Más que todo cuando usted tiene hambre y sed de Él. Ahora bien, en la Biblia encontramos nosotros cómo el Señor también puede visitarnos en cualquier momento. Es decir, Dios le gusta hacer cosas así como de repente, que usted no las espera. Mire lo que dice Hechos 2:2. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Óigame, Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran a Jerusalén y que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y ellos tenían alrededor de 10 días de estar buscando la presencia de Dios. Y de repente dice la Escritura que vino del cielo como un estruendo recio que sopló sobre la casa. Y óigame, y todos fueron llenos del Espíritu. Fue interesante que todas las personas hablaron lenguas, los 120 que estaban ahí. Entonces, ¿es por qué? Porque Dios lo visitó. Y sabe, desde ese día el Espíritu Santo vino para quedarse y morar en cada uno de los corazones. Es decir, a partir de esa fecha fue que el Espíritu Santo vino. Y mire lo que dice Hechos 16:26. Aquí vemos otro de repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Note cómo acá también habla de cuando Pablo y Silas los habían metido presos en Filipos, solo porque sacaron un espíritu a una adivina. Entonces, y como Pablo le botó el negocio, lo metieron preso. Y dice, amados, que en la noche viene, óigame, un terremoto. Se abren las puertas y las cadenas se le cayeron. Entonces Dios visita, óigame, en los momentos más difíciles está la visitación de Dios. Allí, amados, óigame, ellos estaban a expensas de las autoridades, pero Dios los visitó esa noche a Pablo y a Silas. Ahora bien, la visitación de Dios puede venir sobre multitudes o sobre una persona. Entonces, ya vimos en Lucas que Jesucristo vino a su nación. Oiga, y a los suyos. Jesucristo era de su raza, de su misma raza. Era igual que a ellos, de carne y hueso, solo que era el Hijo de Dios. Ve, ahora bien, pero encontramos en Génesis, quiero que vaya a Génesis 21, 1 y 2, ahí se lo ponen. Génesis 21, 1 y 2, dice, mire acá, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Note bien cómo el Señor visita a Sara. ¿Y para qué la visitó? Para darle a luz un hijo. Y óigame, en la vejez. Interesante, ¿no? Yo no sé si hay alguien en la vejez que quiere recibir un hijo. Así vamos a orar por usted al final, ¿verdad? Dios puede hacer milagros. Ahora bien, mire, amados, mire lo que dice en primer libro de Samuel 2:21. Primer libro de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. No vaya a pensar que esta mujer tuvo quintillizos, no. Lo que pasa es que cuando esta mujer le dio el primogénito al Señor, Dios le devolvió 5. Oigan, cuando usted siembra, tiene derecho a cosechar.
Y si usted le da la primicia a Dios, Él se lo devuelve. Porque hay personas que no le creen a Dios, piensan que lo que Dios quiere es robarle. Dios nunca le va a robar. El deseo de Dios es bendecirlo, pero usted tiene que creerle a Dios. Y en este caso, óigame, Ana, como era estéril, le pidió a Dios un hijo. Y ella le prometió que se lo iba a entregar. Y así lo hizo. De tal manera que no hubo en Israel un profeta que fuese tan, amado, tan efectivo en lo que decía. Y fuese sacerdote y fuese juez sobre Israel. 3 ministerios tenía este hombre. Y todo ¿por qué? Por una mujer que estaba orando por un hijo. Y ahí vemos que dice que Dios la visita y le da un hijo, otro hijo y 2 hijas. Entonces imagínense cómo la bendición vino cuando Dios visitó a Ana. Ahora, resultados favorables de la visitación de Dios. Mire lo que dice Ruth 1:6. Aquí está hablando de Noemí. Mire lo que dice este versículo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y oiga esto, porque oyó en el campo de Moab, ¿qué dice? Para darles, oiga, esto viene interesante, amados. Mire, Noemí, su esposo, sus 2 hijos, se fueron de Belén, la casa de pan. ¿Por qué? Porque no había pan. Y se fueron a la tierra vecina, a un país vecino, donde pues sus hijos murieron, su esposo murió. Y cuando ella se da cuenta que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, entonces regresa. Oigan, mis amados, yo creo que quizás la mayoría de aquí hemos pasado por momentos de escasez, donde no está todo lo necesario. Pero yo quiero decirle que no siempre va a pasar así, porque hay un tiempo en el cual Dios nos visita para darnos pan y para darnos abundancia. Dios puede hacerlo. Cuando uno cree, amado, Dios nos visitará. Usted le visitará con pan. Gloria al Señor. Ahora bien, en el caso que leímos de Sara, quiero que volvamos a leer otra vez el texto porque quiero referirme a algo más acá. De Génesis 21, 1 y 2. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Óigame, aquí quiero referirme que el tiempo de visitación de Dios, o el resultado de la visitación de Dios, es que Él quita la esterilidad y la cambia en fertilidad y multiplicación. Y es que, amados, óigame, Sara había esperado 25 años. Me refiero a 25 desde que el Señor le llamó, porque ella era mayor todavía. Y óigame, desde que el Señor le llama, había pasado 25 años con esterilidad. Pero tenían una promesa. Entonces, cuando Dios la visita, la esterilidad se va. Viene la fertilidad y viene la multiplicación. ¿Y sabe qué es lo que pasa en las iglesias muchas veces? Que podemos pasar años en las iglesias y somos estériles. Hay personas en las iglesias que pasan años, son estériles, son infértiles. Y no es que porque Dios no les haya visitado, es porque a veces, amados, pensamos que así estamos bien. Y óigame, cuando Dios te visita, te saca de la comodidad. Cuando Dios te visita, algo tiene que pasar en tu vida. Pero a veces pensamos que es suficiente con lo que estoy haciendo. Y hay personas que pueden estar, como digo, un tiempo dieron fruto y dejaron de dar fruto. ¿Sabe por qué Jesús maldijo la higuera estéril? Por estéril. Por eso la maldijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que como pueblo nosotros seamos personas que demos fruto. Y la Biblia dice, y vuestro fruto permanezca. Así que usted no se puede acomodar pensando que es suficiente nada más con asistir a la iglesia. Usted tiene que saber que Dios tiene un propósito, un plan para su vida y que debe de cumplirlo antes que Cristo venga por nosotros.
La pregunta es, ¿será que somos estériles? Pregúntenselo. Dígale al que esté a su lado, ¿será que te has vuelto estéril? Usted puede decir que yo estoy viejo, ya no puedo. Óigame, si Sara estaba viejita y tuvo un hijo. Pero en este caso estoy hablando de esterilidad espiritual porque no damos fruto. Jesucristo dijo que la semilla que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces Dios no nos quiere ver, amados, como personas estériles, pensando que usted ya cumplió el propósito de Dios. Si Dios lo tiene con vida es porque Dios no ha terminado con usted. Así que no dé por terminado las cosas que usted está dando por terminado. Porque óigame, cuando Elías pensaba que ya había llegado a su final de ministerio, ¿sabe qué le dijo el Señor? Levántate porque mucho camino te resta y tenés que hacer esto y esto. ¿Sabe que después de eso el ministerio de Elías fue todavía más fuerte? Entonces, porque pensamos que ya estuvo, que ya no hay nada más, ya no tengo nada que dar porque yo ya hice mi cuota. Hermanos, mientras usted respire, Dios sigue con planes para su vida. Dios espera que usted se levante, que usted le diga a Dios, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Usted cree que Dios lo salvó solo para ir al cielo? Mire, amados, hay personas que se conforman pensando que tener un ministerio dentro de la iglesia es suficiente. No, amados, eso no. Porque todos los que estamos aquí ya estamos salvos, me imagino. Pero los de afuera, ¿qué? El trabajo, el ministerio está afuera. Hoy ya muchas personas que tuvieron células no quieren que le hables de células porque dicen, no, es que eso ya no es para mí. ¿Sabe por qué abrimos el campo blanco? Para animar a otros que digan, mira, tenés que sacudirte el polvo, tenés que levantarte, ¿verdad? Porque es necesario que dejes tu comodidad, porque hay personas que se acomodaron. Óigame, después de la pandemia la gente ha quedado acomodada. Muchos dicen, no, ahí lo veo por Facebook, veo el mensaje. ¿Usted cree que es igual? No, es mentira, hermano. Nunca es igual. Usted puede estar haciendo una cosa, puede estar haciendo otra. Allá tampoco, por Facebook no diezma usted, ni ofrenda. Entonces es necesario que entiendan, ¿verdad?, que Dios quiere sacarnos de la comodidad. Así que yo quiero que gente se levante en este lugar para que diga, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque nos hemos conformado. Y Dios no te quiere estéril, amados. No, para eso Dios visitó a Sara. Para eso visitó Dios a Ana. Para eso visitó a Elizabeth, para que dejaran de ser estériles. Y ese es el problema. Ahora, mire, amados, lo que dice Sofonías 2:7. Sofonías 2:7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios lo visitará y levantará su cautiverio. Oigan, aquí está hablando cuando Israel estaba allá en Babilonia. ¿Y sabe qué? Ellos estaban fuera de su país, fuera de su propósito, y estaban en cautiverio. Pero Dios dijo, los voy a visitar para sacarlos de su cautiverio. Eso significa que el cautiverio fue cambiado en tiempo de liberación. ¿Sabe por qué hay personas que, óigame, en la casa de Dios o en su vida no fructifican? Porque están en cautiverio. ¿Y sabe qué es lo que cautiva muchas veces? El pecado. El pecado no te deja, porque dice que te sientes con la cola pateada. Y el diablo te dice, ¿cómo vas a servir así? Mira cómo estás. Entonces hay personas que pueden estar en la iglesia, venir a la casa de Dios, pero están en cautiverio. Entonces necesitas una visitación de parte de Dios,
para sacarte de ese cautiverio. Ahora bien, Lucas 7:13 al 16. Aquí habla, amados, cuando Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Mire lo que dice acá. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y oiga, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Oiga bien acá, este joven, el único hijo de esta viuda, ¿sabe para qué llegó Jesús? Para cambiar la muerte en vida. Entonces cuando Jesús llega y le habla al joven y le dice: levántate. ¿Cómo es posible que un muerto pueda escuchar? Si Dios habla, los muertos se levantan, amados. Pero ¿sabía usted que podemos estar en la iglesia y espiritualmente estar muertos? Sí, amado, porque no escuchamos. Como decía el pastor Edgar López Bertrán, por aquí nos entra y por aquí nos sale, ¿verdad? Y a otro, como decía él, le resbala. Entonces muchas personas podemos estar en la iglesia, pero estamos muertos. Pasa una cosa, pasa otra, pero no pasa. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Entonces necesitamos una visitación del Señor. Dios quiere cambiar la muerte en vida. Sí, amado. Mire lo que dice Jeremías 27:22. A Babilonia serán transportados. Y oiga esto: allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Note, amados, cómo Dios les había dicho que ellos iban a estar allá en la tierra de Babilonia, cautivos, hasta que Dios los visitara. Y cuando Dios los visitara, entonces dice que los iba a restaurar y los iba a traer nuevamente a su lugar. Entonces quiere decir que cuando Dios visita es porque algo va a pasar. Cuando Dios visita a su pueblo, algo va a suceder. Y el último pasaje, Isaías 23:17 al 18. Mire lo que dice acá. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Óigame, Tiro era una ciudad no era de Israel. Tiro era una nación pagana. Pero dice que Dios iba a visitar a Tiro. Óigame, estamos hablando que este era una ciudad que estaba a la orilla de un puerto. Era un puerto. Y mire lo que dice, estaba a la orilla del mar, más bien dicho. Y dice: y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Oiga, Tiro era una ciudad que se dedicaba mucho al comercio, al negocio. Era un lugar portuario. Entonces muchas naciones comerciaban con ellos. Y por eso Dios dice que iba a volver nuevamente a los comercios. Pero es interesante lo que dice el versículo 18. Y aquí es donde usted tiene que tomar esta palabra. Mire: pero sus negocios y ganancias serán, ¿qué dice? Yo le pregunto, si usted tiene un negocio, ¿es consagrado al Señor? Si no es consagrado al Señor, por eso que no prospera. Por más que ore, no va a prosperar, amado. Tiene que ser consagrado a Dios. Dios dice: Señor, bendíceme, porque yo voy a ser de bendición también. Y óigame, dice aquí, óigame, si usted ve lo que dice el texto, porque sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Pero si usted es de las personas que le dice: Señor, esto es mío, así que mira cómo te las arreglas tú, yo veo cómo me las arreglo yo. Y mire lo que sigue: no se quedarán ni se atesorarán. Oiga, porque
sus ganancias, esta es la palabra, serán, ¿para quiénes dice? Para los que estuvieren delante de Jehová. Quiere decir que Dios tiene bendiciones preparadas para los que están continuamente delante de Él. Y le están diciendo, Señor, yo necesito de ti, yo necesito tu visitación, yo necesito tus bendiciones, pero usted está delante de Dios. Y mire, y óigame, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Cuántos quieren abundancia en sus vidas, en sus hogares? Óigame, ¿y cuántos quieren bendición, amados? Dice, para vestirse espléndidamente. Esta es la bendición para aquellos que esperan. Esa es la visitación de Dios. Y usted dice, ¿por qué es que no me alcanza? ¿Y por qué es que, mire, Señor, ya parezco retrato, Señor? Pero es que, amados, hay que saber dónde está la bendición. Óigame, los tiempos de escasez, pobreza son cambiados por tiempos de prosperidad sobrenatural. Cuando uno, amados, está delante de Dios. Termino entonces. Después de escuchar este mensaje, es necesario que en nuestra vida haya esa oración al Señor. Decirle, Padre, yo necesito tu visitación. Mi hogar necesita tu visitación. Mi ministerio necesita tu visitación. Mis hijos necesitan tu visitación. Mi negocio necesita tu visitación. Mi trabajo necesita tu visitación. Mi vida necesita visitación. Y óigame, cuando haya un clamor delante de Dios, cada uno de nosotros, amados, tenga seguro que pronto Dios lo va a visitar. Tenga seguro que Dios algo va a hacer en su vida. Algo va a desatar sobre su vida. Pero si no oramos, si no buscamos, si no esperamos nada, no va a recibir nada, amados. Ni la ciguanaba la va a visitar. Entonces, pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, óigame, porque muchos nos hemos conformado. Nos hemos conformado. Cuando Jesús llegó y visitó a la viuda de Naín, era para darle vida. Hay muchos que estamos en la iglesia y estamos muertos espiritualmente. No oramos. Si a regañadientes a veces venimos a la iglesia y servimos a veces de mala gana. Dios dice, necesitas, ¿verdad?, una visitación. Y cuando usted en verdad entiende cómo está y que no está conforme así, entonces que usted necesita una visitación. De hecho, todos necesitamos una visitación. Termino con este texto, Salmo 80:14. Mire lo que dice este Salmo 80:14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera. Mire cómo lo dice el salmista. Hoy, volvamos a ver. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera. Y visita, ¿el qué? ¿Cuánto quiere que Dios lo visite? Visita esta viña. Visita esta vida. Visita mi hogar, Señor. Visita la iglesia. Mira, Señor, que necesitamos que milagros pasen, que cosas cambien, que lo muerto vuelva a la vida, que hayan cambios en el interior. Que salgamos de la esterilidad. Cuando hay un pueblo que clame así, ¿usted cree que Dios se va a quedar callado? No, amado. Dios va a llegar y va a visitar. Yo no sé en qué momento, pero Dios puede visitarlo. Puede visitarlo hoy en su casa. Puede visitarlo en la noche. Pero también nos puede visitar en esta mañana. Dios puede visitarnos con el poder de su Espíritu. La pregunta es, ¿usted quiere ser visitado? ¿O quiere seguir así mero moribundo, apagado, desanimado, sin ganas? ¿Quiere seguir así pensando que usted está haciendo lo correcto? Porque una de las cosas que el diablo quiere es que usted siga viviendo una vida estéril, una vida opaca, una vida, amados, con debilidades ahí que usted dice que usted no puede, y conformes a este mundo en vez de conformarse a la voluntad de Dios. Así que esta mañana debe ser nuestro clamor: Señor,
visítame, Señor. Sácame de esta situación en la cual me encuentro. Porque hay personas acá que sí necesitan una visitación del Señor. Porque no me va a decir usted, Dios sabe que estoy bien delante de Él y que Dios más no me puede pedir el Señor. ¿Qué me puede decir eso? Entonces necesitamos una visitación del Señor, ¿sí o no? Dele un aplauso al Señor. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.